Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido por un tema tan fascinante como enigmático, los países que no existen pero que deberías conocer. Cuando pensamos en un país, inmediatamente lo asociamos con fronteras reconocidas, banderas ondeando en la ONU y pasaportes válidos en aeropuertos internacionales. Sin embargo, el mundo es mucho más complejo de lo que aparece en los mapas oficiales. Existen territorios que, aunque carecen de reconocimiento internacional, funcionan en la práctica como verdaderos estados. Se trata de lo que los geógrafos y politólogos llaman entidades de facto o, más coloquialmente, países fantasmas. Como explica el geógrafo John Agnew en su obra Globalización y Soberanía de 2009, la noción de soberanía en la era contemporánea es mucho más flexible de lo que solemos imaginar. Y precisamente en esa grieta entre la legalidad internacional y la realidad territorial aparecen estos estados no reconocidos que hoy vamos a explorar. En este video nos centraremos en 5 casos especialmente llamativos. A través de ellos veremos cómo funcionan su historia, economía, cultura y qué significan para nuestra comprensión del mapa político mundial. Para entender mejor estos territorios conviene mirar algunas teorías de la geografía política. El geógrafo Robert Sack señala en su libro Territorialidad Humana, en 1986, que el territorio no es un hecho natural, sino una construcción social y política. Son las personas y los estados quienes deciden qué espacio tiene legitimidad. De manera similar, John Agnew explica que la soberanía no siempre es absoluta, sino fragmentada y negociada. Bajo esta mirada, los países fantasmas son un ejemplo perfecto de territorialidad sin reconocimiento, espacios donde las instituciones funcionan pero no aparecen en el mapa oficial. A su vez, podemos pensarlos como territorios liminales, en el sentido antropológico de estar en el umbral, ni completamente parte de la comunidad internacional, ni completamente inexistentes. Son lugares reales para quienes los habitan, pero invisibles en el orden global. Somalilandia está ubicado en la región noroeste de Somalia. Tras la independencia de Somalia en 1960, esta zona se unió al nuevo estado somalí, pero la inestabilidad y la guerra civil hicieron que en 1991 reclamara su independencia unilateral. Desde entonces, Somalilandia ha operado como un país independiente de facto, aunque ningún miembro de la ONU lo reconoce como tal. Lo sorprendente es que mientras Somalia ha atravesado crisis profundas de violencia y fragmentación, Somalilandia ha logrado mantener una relativa paz, instituciones estables y elecciones democráticas. Según el informe del International Crisis Group de 2021, las instituciones de Somalilandia combinan estructuras modernas de gobierno con sistemas tradicionales de liderazgo clanil, lo que ha permitido una gobernanza adaptada a la realidad local. Su capital, Hargeisa, cuenta con edificios gubernamentales, universidades, bancos y hasta su propia moneda, el chelín de Somalilandia. Y aunque su economía depende en gran parte de las remesas de la diáspora y del comercio con Etiopía y Djibouti, también ha desarrollado un creciente sector de telecomunicaciones. Culturalmente, la población se siente orgullosamente somalilandesa, como explica el antropólogo social Marcus Hoegne en su artículo Los límites de los órdenes políticos híbridos, el caso de Somalilandia de 2013. El sentimiento nacionalista ha sido un elemento clave para sostener su cohesión, aún en ausencia de reconocimiento internacional. Somalilandia, en resumen, es un ejemplo paradójico de un país fantasma que funciona mejor que algunos estados reconocidos. De África nos trasladamos al este de Europa. Entre Moldavia y Ucrania se encuentra Transnistria, oficialmente llamada República Moldava Pridnestroviana. Es un territorio que proclamó su independencia en 1990, poco antes del colapso de la Unión Soviética. Tras una breve guerra con Moldavia, en 1992 quedó establecido un alto al fuego, y desde entonces Transnistria existe como un estado de facto. Lo curioso es que este pequeño territorio parece haberse detenido en el tiempo. Como señala el periodista Thomas de Waal en The Guardian en 2016, en Transnistria todavía se ven estatuas de Lenin, banderas con la hoz y el martillo, y un sistema político que mantiene fuertes lazos con Moscú. Transnistria tiene su propio parlamento, ejército y hasta imprime su propia moneda, el rublo transnistrio. Sin embargo, no es reconocido por la comunidad internacional, ni siquiera por Rusia, su principal aliado. Aún así, mantiene un fuerte comercio clandestino, especialmente en metales y textiles, y una economía que, aunque frágil, le ha permitido sobrevivir. La población local, en su mayoría ruso-parlante, muestra un fuerte sentimiento prorruso y un apego identitario que refuerza la existencia del territorio. El académico Charles King, historiador y politólogo de la Universidad de Georgetown, especializado en Europa del Este, en su obra The Moldovans, en 2000, explica que Transnistria es un ejemplo de cómo la geopolítica postsoviética generó espacios congelados en el tiempo, donde la realidad internacional quedó en suspenso, pero la vida cotidiana continúa. Transnistria es en definitiva un país fantasma con aroma soviético, un espacio que se resiste a desaparecer pero no a existir oficialmente. Y ahora viajamos al Mar del Norte, frente a las costas del Reino Unido, para conocer quizás el caso más peculiar de todos, Sealand.
Se trata de una plataforma marítima construida durante la Segunda Guerra Mundial como base militar y que en 1967 fue ocupada por Paddy Roy Bates, un ex militar británico que decidió proclamarla como país independiente. Bates redactó una constitución, diseñó una bandera, emitió pasaportes y hasta títulos nobiliarios. Aunque nunca ha sido reconocido por ningún estado, Sealand ha protagonizado episodios que parecen sacados de una novela de ficción, desde intentos de invasión hasta su uso como centro de hospedaje de servidores de Internet. El periodista Simon Sellers, en su reportaje para Vice de 2015, lo describe como el país más pequeño del mundo con la mayor ambición de soberanía. Aunque su población estable no supera las 10 personas, Sealand sigue reclamando su independencia y ha logrado sobrevivir más como curiosidad mediática que como entidad política real. En términos culturales, Sealand representa un experimento radical sobre los límites de la soberanía. Como explica Michael Keating, politólogo y académico escocés de la Universidad de Aberdeen, en su libro Nations Against the State de 1996, los microestados y micronaciones plantean preguntas incómodas al sistema internacional. ¿Qué define realmente un país? ¿La población, el territorio, el reconocimiento o simplemente la voluntad de existir? Nos dirigimos ahora al Cáucaso, una región históricamente atravesada por disputas territoriales. Allí encontramos a Abjasia, un territorio ubicado en la costa del Mar Negro, oficialmente parte de Georgia, pero que desde la guerra de 1992 a 1993 funciona como un estado independiente de facto. Tras la disolución de la Unión Soviética, las tensiones étnicas y políticas desembocaron en un conflicto armado en el que Abjasia, con apoyo de milicias rusas y chechenas, logró expulsar a las fuerzas georgianas y establecer un gobierno propio en Sujumi, su capital. Desde entonces Abjasia se ha autoproclamado república independiente, reconocida solo por Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria. Según el profesor e investigador Krivelt, en su artículo de 2014 titulado El conflicto de Abjasia, este país funciona con instituciones relativamente consolidadas, parlamento, ejército y hasta una diplomacia limitada. Sin embargo, su dependencia de Rusia es enorme, tanto en lo económico como en lo militar. Moscú subsidia buena parte del presupuesto abjasio y mantiene bases militares en el territorio. Culturalmente, Abjasia es una mezcla fascinante de herencias. Población abjasia nativa, minorías rusas, armenias y georgianas conviven en un marco de tensiones identitarias. El turismo ruso, especialmente hacia sus playas en el Mar Negro, constituye una fuente clave de sus ingresos. Abjasia representa un ejemplo claro de cómo el reconocimiento internacional puede ser fragmentado y condicionado por intereses geopolíticos, quedando en un limbo jurídico que sin embargo no impide la vida cotidiana de sus habitantes. Para el último caso seguimos en el Cáucaso, pero esta vez en la parte sur, a un territorio de montaña conocido como Nagorno-Karabaj. Durante décadas esta región de mayoría armenia fue parte de Azerbaiyán en la época soviética, pero con el colapso de la URSS proclamó su independencia como la República de Artsaj en 1991. Desde entonces funcionó como un estado de facto con capital en Stepanakert, con instituciones propias, ejército y fuerte apoyo de Armenia. Sin embargo, ninguna nación del mundo lo reconoce oficialmente. El conflicto armado con Azerbaiyán fue recurrente. Guerras en los años 90, enfrentamientos en 2016 y una guerra de gran escala en 2020. Finalmente, en 2023, Azerbaiyán recuperó el control del territorio, disolviendo de facto la República de Artsaj. Como explica Lawrence Broers, investigador especializado en conflictos, gobernanza y países no reconocidos en el Cáucaso, en su libro Armenia y Azerbaiyán, Anatomía de una rivalidad, en 2019, Artsaj fue durante 3 décadas un ejemplo de soberanía interrumpida, un estado que existía plenamente para sus habitantes, pero que nunca tuvo un asiento en la comunidad internacional. Durante su existencia, Artsaj desarrolló símbolos nacionales, escuelas en idioma armenio, festivales culturales y una identidad cohesionada en torno a la resistencia. Sin embargo, su destino terminó marcado por la superioridad militar y geopolítica de Azerbaiyán. Artsaj es quizás el ejemplo más trágico de los países fantasma, haber existido de facto durante décadas, pero desaparecer del mapa oficial sin haber sido nunca reconocido. Estos 5 ejemplos nos muestran que la geografía política no es un mapa estático, sino un campo de disputas, negociaciones e historias sorprendentes. Hay estados que no existen jurídicamente, pero que en la práctica operan con instituciones, identidades y proyectos nacionales. Los geógrafos políticos como Robert Sack, en su libro Territorialidad Humana de 1986, recuerdan que los territorios son construcciones sociales antes que realidades naturales y que en esa construcción algunos territorios quedan en una especie de limbo entre la oficialidad y lo extraoficial, lo legal y lo vivido. Conocer esos países fantasmas no solo despierta curiosidad, sino que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las fronteras y la flexibilidad del concepto de soberanía. Hemos recorrido 5 territorios que no encontrarás fácilmente en los mapas. Somaliland, un oasis de estabilidad en
en medio del caos somalí. Transnistria, un rincón donde el pasado soviético sigue vivo. Sealand, una micronación extravagante que desafía a la legalidad internacional desde una plataforma en medio del mar. Abjasia, un enclave caucásico dependiente de Rusia, y Artsaj, una república que existió durante décadas pero que terminó siendo absorbida por el poder regional. Son recordatorios de que el mundo es más complejo de lo que creemos y de que la política internacional no siempre responde a los mismos criterios que nuestra intuición geográfica. Así que la próxima vez que mires un mapa, recuerda que hay países que, aunque oficialmente no existen, laten con fuerza en la vida de sus habitantes y en la imaginación de quienes descubrimos sus historias. Hasta aquí el viaje de hoy por los países que no existen, pero que deberías conocer. Si te ha gustado este video, ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte próximos contenidos, comparte este video con alguien curioso como tú y déjame un like. Y ahora quiero leerte en los comentarios, ¿qué país fantasma te sorprendió más? ¿O cuál añadirías a la lista? Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.